El viento del Cantábrico olía a salitre, a pescado y a un final definitivo. Para Zaira, que apenas contaba 19 años, el olor más penetrante era el de la traición. Lo sentía como un frío húmedo que se le adhería a la piel. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa helada que se colaba por las fibras de su vestido de lino fino. Una prenda tan fuera de lugar en aquella costa gris y escarpada como lo estaba ella misma. Estaba de pie en el espigón de piedra, con las muñecas atadas por una soga áspera que ya le había despellejado la piel. Observaba con una quietud forzada cómo se alejaba el asterisco viento del sur asterisco. El barco de Marco. El mismo barco que él le había jurado, bajo un cielo estrellado del sur que sería su nuevo y maravilloso hogar flotante. Marco permanecía en la popa, una silueta que se encogía con la distancia. Por un instante fugaz, sus miradas se cruzaron sobre la superficie picada y plomiza del agua. Ella no vio en sus ojos el amor que le había susurrado en las noches cálidas de su tierra, noches perfumadas de azahar y promesas fáciles. En su lugar, encontró el brillo frío y distante del cálculo, la satisfacción de un trato cerrado. Podía casi oír sus pensamientos, las justificaciones que se estaría dando a sí mismo para acallar la conciencia. Era solo una muchacha, casi una mora sin familia que la reclamase, y los reales de plata que el jefe del clan del norte le había entregado pesarían mucho más en su bolsa que cualquier juramento susurrado al oído. En su mente Marco se repetía a sí mismo que ella era fuerte, que de alguna manera sobreviviría a aquello. Era una mentira conveniente, un bálsamo barato para una herida moral que apenas le escocía. Se convenció de que le estaba dando una oportunidad, una vida dura, sí, pero una vida al fin y al cabo. El mundo era así, un lugar de intercambios, y él solo era un mercader más, uno que a veces comerciaba con sedas y especias, y otras, con la confianza de una joven enamorada. Se giró finalmente, dándole la espalda al muelle y a la figura inmóvil que dejaba atrás, y se concentró en el horizonte, en el próximo puerto, en el siguiente negocio que le permitiría olvidar el brillo de unos ojos oscuros que le habían creído. Zaira no gritó, tampoco suplicó ni derramó una sola lágrima. El dolor era una roca tan grande y pesada alojada en su garganta, que ahogaba cualquier sonido, cualquier quejido. Solo sintió con una claridad aterradora como una parte de ella, la joven soñadora que creía en las coplas de amor y en los juramentos hechos al atardecer, moría en aquel muelle desolado, azotada por un viento del norte que no conocía su nombre ni su historia. Se quedó allí, inmóvil, mientras el barco se convertía en un punto y luego desaparecía, llevándose consigo todo lo que había sido. El frío que sentía ya no era solo el del aire, sino el de un vacío que se instalaba en su interior, un hueco gélido donde antes había confianza y esperanza. Su nuevo dueño se acercó. Era Ramiro, el líder del clan de la Roca Negra, un hombre cuyo rostro parecía haber sido tallado en la misma pizarra negra y afilada de los acantilados. Tenía la barba entrecana y desordenada, y unos ojos del color exacto del mar en plena galerna, un gris profundo y turbulento. No la miró como se mira a una mujer, ni siquiera como a una persona. Su mirada fue la de quien examina una posesión recién adquirida, una herramienta exótica, y quizás demasiado frágil para el trabajo que le esperaba. Su presencia era imponente, sólida como las rocas que daban nombre a su clan, y en su silencio había una amenaza mucho más palpable que en cualquier grito. Zaira bajó la vista, no por sumisión, sino para ocultar la llama de odio que empezaba a arder. «Servirás en las cocinas y remendarás las redes», gruñó finalmente Ramiro, con una voz que arrastraba las erres como si fueran piedras rodando por un lecho seco. El hombre que la había traído hasta él, un intermediario con cara de comadreja, cortó la soga de sus muñecas con un cuchillo. «Si demuestras ser inútil, no te echaremos a los perros. Aquí todo se aprovecha. Servirás de cebo para las merluzas». No había crueldad en su tono, solo una practicidad brutal, la lógica de un pueblo que vive en el filo de la supervivencia. Para él, ella no era más que otro recurso, cuyo valor estaba aún por determinar. Un tirón en su brazo la obligó a seguirle, alejándola del muelle y de su vida anterior. Los primeros meses fueron un infierno helado, una prueba de resistencia para la que no estaba preparada. Zaira, acostumbrada al sol generoso que doraba la piel, y a la tierra fértil que regalaba frutos y flores, se enfrentó a la roca desnuda, al frío constante que calaba hasta los huesos, y a la hostilidad silenciosa de aquella gente del norte. Eran personas de pocas palabras y muchos silencios,
cuyos rostros curtidos por el viento salado, la observaban con una mezcla de desconfianza y desdén. La veían como una criatura del sur, blanda y exótica, un capricho de su líder que no tardaría en marchitarse bajo el cielo perpetuamente encapotado. Cada día era una lucha por no quebrarse, por no darles la razón. Sus manos, hechas para el bordado delicado y para sentir la piel suave de las naranjas al recogerlas, se convirtieron en un mapa de su nuevo sufrimiento. En cuestión de semanas, se llenaron de cortes profundos por las escamas afiladas del pescado, de quemaduras por las ollas de hierro, y de callosidades ásperas por el roce incesante de las redes de esparto que debía remendar durante horas. El dolor físico era constante, un recordatorio punzante de su nueva condición. Por primera vez en su vida, conoció el hambre real, un nudo en el estómago que la debilitaba y la hacía sentir vulnerable. Comprendió que en aquel lugar, la supervivencia era un trabajo a tiempo completo, uno que dejaba marcas visibles en el cuerpo. Lloraba por las noches, pero siempre en silencio, acurrucada en un jergón de paja que olía a humedad y a pescado seco. Sus lágrimas no eran de pena o autocompasión, sino de pura rabia. Una rabia sorda y caliente que se negaba a extinguirse. La imagen de Marco en la popa del barco, su traición convertida en un recuerdo nítido y doloroso, era el fuego que la mantenía viva en medio del hielo de su nueva realidad. Se juró a sí misma, en la oscuridad de aquel rincón olvidado, que no moriría allí. No le daría esa satisfacción a él, ni a la gente que la trataba como a un animal. Sobreviviría, aunque solo fuera por el placer de saber que el hombre que la vendió, se había equivocado al pensar que era débil. La gente del clan de la Roca Negra era un reflejo de su tierra, dura, austera y resistente. Se movían con una economía de gestos, forjada por generaciones de lucha contra un mar que daba y quitaba la vida con la misma indiferencia. Sus rostros, surcados por arrugas prematuras a causa del sol y el salitre, rara vez mostraban una emoción clara. La juzgaban con la mirada, evaluando su capacidad para el trabajo, su resistencia al frío, su utilidad. Para ellos, ella era la sureña, un pájaro de plumaje colorido y extraño, que había caído en su nido de rocas. Esperaban que se rompiera, que el primer invierno la consumiera, porque en su experiencia, todo lo que era bello y delicado estaba condenado a perecer en aquella costa. La comida se convirtió en otro recordatorio diario de todo lo que había perdido. Su paladar, acostumbrado a los sabores vibrantes del sur, el aceite de oliva, el ajo, el comino, la dulzura de los higos y los dátiles, ahora solo conocía la monotonía de la supervivencia. La dieta consistía en pescado salado, a veces cocido en un caldo insípido con algunas algas, pan de centeno, duro y oscuro, y ocasionalmente, un trozo de carne seca. La comida no era un placer, sino combustible. Se comía rápido, en silencio, en el gran salón comunal donde el único calor provenía de un hogar central que siempre parecía insuficiente. Cada bocado insípido era una nostalgia, un anhelo por el sabor de su hogar perdido. El mundo sonoro de la costa quebrada era tan implacable como su clima. El rugido constante del mar contra los acantilados era la banda sonora de sus días y sus noches. Un estruendo que al principio le impedía dormir, y que luego se convirtió en un ruido de fondo inseparable de su existencia. A ese bramido se unía el graznido agudo de las gaviotas, el silbido del viento colándose por las grietas de la construcción de madera y piedra, y los sonidos guturales de un dialecto que apenas lograba comprender. El silencio de la gente era casi tan ruidoso como el mar, un silencio pesado, lleno de cosas no dichas, que se instalaba en el salón durante las comidas y las largas veladas, roto solo por el crepitar del fuego. A veces, mientras sus manos trabajaban de forma automática limpiando pescado, su mente escapaba. Volvía a un patio encalado, al frescor de la sombra de una parra en una tarde de verano. Recordaba el olor embriagador de los jazmines y el azahar mezclándose en el aire tibio. Y allí, en ese recuerdo vívido y doloroso, estaba él. Veía el rostro de Marco, su sonrisa fácil, y sentía el tacto de su mano mientras le susurraba promesas de un futuro juntos, de viajes a través del mar, hacia puertos exóticos. Cada detalle de ese recuerdo era una cuchillada, una prueba irrefutable de la profundidad de su engaño y de la ingenuidad que ella había tenido al creer en cada una de sus palabras. Las otras mujeres del clan no eran abiertamente crueles, pero su indiferencia era una forma de hostilidad pasiva. La observaban desde la distancia, con una curiosidad que no tardó en convertirse en desdén.
Veían sus manos torpes, su incapacidad para realizar las tareas más básicas, con la eficiencia que ellas poseían desde niñas. Era otra boca que alimentar, una carga impuesta por su líder. Le enseñaban lo necesario con gestos bruscos y monosílabos, con una paciencia tan fina como un hilo de red, esperando siempre que fracasara. Zaira aprendió a no pedir ayuda, a observar y a imitar en silencio, sabiendo que cualquier muestra de debilidad sería interpretada como la confirmación de su inutilidad. Un día, la humillación llegó de una forma pequeña pero afilada. Mientras ayudaba a transportar los pesados cubos de salmuera para conservar el pescado, sus manos, aún débiles y doloridas, flaquearon. El cubo se le resbaló, y el agua salada se derramó sobre las losas de piedra. Nadie dijo una palabra, pero el trabajo se detuvo por un instante. Sintió sobre ella el peso de una docena de miradas de desaprobación. Una de las mujeres mayores, de rostro agrio, simplemente cogió otro cubo y la apartó del camino con un gesto mudo. En ese momento, Zaira se sintió más sola y más inútil que nunca, una pieza que no encajaba en el engranaje eficiente y brutal de aquella comunidad. Fue precisamente esa sensación de inutilidad la que provocó un cambio en su interior. El dolor y la rabia dieron paso a una fría determinación. Si sus manos no eran lo suficientemente fuertes, usaría su mente. Dejó de ser una simple superviviente que aguantaba los golpes del día a día, y se convirtió en una observadora. Su mente, esa parte de ella que todos ignoraban y despreciaban, se transformó en su único refugio y en su arma más afilada. Empezó a escuchar de verdad, a mirar con atención, a desentrañar las complejas dinámicas de poder, las rencillas ocultas y los miedos que se escondían bajo la superficie estoica de la vida del clan. Su atención se centró de manera casi obsesiva en el mar. Era la fuente de su cautiverio, pero también el corazón que bombeaba la vida de aquella gente. Pasaba horas mirando las olas, no con la melancolía de una prisionera, sino con la concentración de una estudiosa. Aprendió a distinguir los vientos por su sonido y su dirección, a leer los patrones de las mareas en las rocas cubiertas de algas, y a interpretar el color del agua. Empezó a comprender el mar no como una barrera caótica, sino como un sistema complejo, con sus propias reglas y caminos. El conocimiento se convirtió en su forma de poseer, en secreto, el mismo elemento que la mantenía atrapada. En las cocinas, mientras desescamaba pescado o removía un guiso, escuchaba las conversaciones de los hombres que volvían del mar. Sus voces, normalmente bajas y parcas, se soltaban con el calor del fuego y el aguardiente. Hablaban de las rutas cada vez más peligrosas, de las capturas que mermaban año tras año, y de las disputas territoriales con los clanes vecinos. Mencionaban con amargura al clan del Faro, que controlaba el mejor caladero de merluza, y al caserío de la Arena, que les disputaba el acceso a una ría protegida. Zaira archivaba cada palabra, cada nombre, cada queja, tejiendo en su mente un mapa de las debilidades y fracturas de la costa. Una noche, el nombre de los berberiscos sonó en el gran salón con una mezcla de miedo y odio. Los hombres se quejaban de que los piratas de las costas del sur bloqueaban las antiguas rutas comerciales, haciendo imposible vender sus excedentes de pescado salado y conseguir bienes básicos como el trigo o el hierro a un precio razonable. Estaban aislados, condenados a una pobreza que se agravaba con cada tormenta. Para Zaira esa palabra fue como una llave. Berberiscos. Ella conocía esas historias, conocía esos mares. De repente su pasado, su origen sureño que tanto la estigmatizaba, dejó de ser solo una fuente de dolor, y se convirtió en un posible activo. En el fondo de su memoria, como un tesoro enterrado, resurgieron las historias de su abuelo. Él había sido mercader en Cádiz, un hombre que se jactaba de conocer rutas que otros habían olvidado. Hablaba de antiguos derroteros fenicios, pasajes secretos que bordeaban la costa norte a través de un laberinto de cabos y rías que los marineros locales consideraban malditos o innavegables, dominio de las almas de los náufragos. En la mente de Zaira, una idea audaz y peligrosa comenzó a tomar forma. Un destello de posibilidad en la oscuridad. Ya no pensaba en la huida. Pensaba en algo mucho más grande, en cómo transformar el conocimiento de una esclava en el poder de una reina. La idea dejó de ser un simple consuelo nocturno para convertirse en un plan de acción, una estructura frágil pero tangible en el caos de su existencia. Pasó de escuchar pasivamente a interrogar cada conversación con una atención febril.
cada queja sobre una corriente traicionera, cada mención de un arrecife oculto, era una pieza que encajaba en el mapa mental heredado de su abuelo. Se dio cuenta de que el conocimiento de los locales era profundo pero limitado a sus rutas habituales. Veían el mar como un enemigo al que se le arrancaba el sustento. Ella, en cambio, gracias a las historias de Cádiz, empezaba a verlo como un texto antiguo, lleno de pasadizos secretos y notas a pie de página que solo ella podía leer. El riesgo era monumental, un abismo que le producía vértigo, pero la alternativa, la lenta erosión de su espíritu, era una certeza mucho más aterradora. Comenzó a experimentar, a lanzar pequeñas sondas para medir la profundidad de la ignorancia ajena. Mientras remendaba una red junto a un muchacho casi adolescente, comentó en voz baja que el viento rolaba al noroeste, y que traería niebla antes del mediodía. El chico se encogió de hombros ignorándola. Pero cuando una densa bruma descendió sobre la costa un par de horas después, obligando a las barcas más cercanas a regresar a tientas, él la miró de reojo con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y recelo. En otra ocasión, advirtió a una mujer que no dejara secar las algas en cierta zona de la playa porque la marea viva de esa noche llegaría más alto de lo normal. La mujer bufó, pero a la mañana siguiente vio la marca húmeda de las olas justo donde Zaira había señalado. No eran victorias, sino minúsculas grietas en el muro de su insignificancia. El invierno se recrudeció, hincando sus dientes helados en la carne y el ánimo del clan. El hambre dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en un comensal más en la mesa comunal. Las reservas de pescado salado se acumulaban en los almacenes, una riqueza inútil que no podían trocar por grano, hierro o vino. El pan de centeno era cada vez más oscuro y escaso, y las raciones se reducían hasta ser una burla. El rostro de Ramiro, siempre adusto, se convirtió en una máscara de preocupación granítica. La desesperación se mascaba en el aire, un sabor amargo que se mezclaba con el olor a humo y salitre. Zaira observaba y esperaba. Sabía que la desesperación de un hombre poderoso es la única llave que puede abrir la puerta de una esclava. El hambre de ellos era el abono perfecto para que su semilla de conocimiento pudiera germinar. El momento tenía que ser perfecto. No podía ser un arrebato de desesperación ni una súplica lastimera. Debía ser una propuesta, una transacción. Mientras sus dedos sangrantes trabajaban sin descanso, anudando los hilos ásperos de las redes, su mente ensayaba una y otra vez las palabras, el tono, la postura. Debía sonar segura, pero no arrogante, conocedora, pero no una bruja. Tenía que ofrecerles una solución, no un misterio. Entendió que no podía presentar su conocimiento como algo suyo, sino como un legado, algo antiguo y casi sagrado, que el azar había depositado en sus manos. Su condición de mujer, de sureña, de esclava, eran 3 murallas que debía derribar con una sola frase bien construida. La supervivencia del clan tenía que parecer más importante que su propia vida, aunque en el fondo fueran exactamente la misma cosa. La oportunidad llegó una noche de galerna, cuando el viento aullaba como un animal herido y la lluvia golpeaba las techumbres de pizarra. Una de las barcas, la Albatros Asterisco, había regresado hecha pedazos, con el mástil partido y 2 hombres heridos. Habían intentado una ruta alternativa por el norte, para evitar al clan del Faro, y una corriente imprevista los había lanzado contra unas rocas. La frustración en el gran salón era un veneno que todos respiraban. Los hombres bebían en silencio, con la rabia contenida de los impotentes. Ramiro, sentado en su sillón de madera tosca, observaba el fuego con la mirada perdida. De repente golpeó la mesa de roble con su puño, y el sonido seco y rotundo hizo que todos se encogieran. En el silencio que siguió, un silencio denso y cargado de fracaso, Zaira supo que era su momento. Salió de la penumbra de las cocinas, donde su presencia era natural e invisible, y caminó hacia el centro del salón. Cada paso sobre las losas de piedra resonaba en sus oídos como un martillazo. El corazón le latía con una violencia que amenazaba con romperle las costillas, pero sus pies no vacilaron. Las conversaciones se extinguieron. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Docenas de ojos, la mayoría hostiles, otros simplemente curiosos, se clavaron en su figura. Verla allí de pie, en el espacio reservado a los hombres del clan, era una violación de un orden establecido durante generaciones. Sintió el peso de su desprecio colectivo como una capa de plomo,
pero levantó la barbilla y fijó su mirada en el único hombre que importaba, Ramiro. Su voz, cuando por fin logró encontrarla, fue apenas un susurro. Pero en el silencio sepulcral del salón, sonó tan clara como el tañido de una campana. «Hay otro camino». Las 3 palabras quedaron suspendidas en el aire. Continuó, su voz ganando una extraña firmeza. «Una ruta hacia el sur que no conocen los piratas. Un camino que no sigue la costa, sino que se esconde en ella. Un pasaje que sus barcos creen imposible, pero que existe». No habló de mapas ni de ciencia, sino que usó el lenguaje de ellos, un lenguaje de leyendas y secretos marinos. Habló de corrientes que duermen y despiertan con la luna, y de vientos que susurran secretos a quienes saben escuchar. Quería que sonara a sabiduría antigua, no a la desesperación de una prisionera. Una risa áspera rompió el hechizo. Luego otra, y otra más, hasta que una oleada de burlas y escarnio la envolvió. «La mora nos va a enseñar a navegar», gritó un pescador corpulento con la barba manchada de sidra. «Seguro que su camino lleva directo al fondo del mar». Los comentarios eran crueles, diseñados para humillarla y devolverla a su lugar en las sombras. La veían como a una loca, una criatura exótica y frágil cuyo cerebro se había congelado con el frío del norte. Zaira se mantuvo inmóvil, dejando que la tormenta de desprecio pasara sobre ella, no miró a los que reían. Sus ojos no se apartaron ni un segundo del rostro impasible de Ramiro. Él no se reía, él la estudiaba con una intensidad que le erizaba la piel. Sin apartar la vista de Ramiro, se agachó, el suelo estaba cubierto de ceniza y suciedad. Con un trozo de carbón que cogió del borde del hogar, comenzó a dibujar sobre las frías losas de pizarra. No era un mapa preciso, sino un boceto de la memoria. Trazó la línea quebrada de la costa, marcando puntos que todos reconocieron al instante: el Cabo Peñas, la ensenada de las gaviotas, los acantilados de la Roca Negra. Los hombres, a pesar de sus burlas, se fueron callando y acercando, intrigados, y entonces Zaira dibujó lo imposible, una línea que atravesaba el laberinto de arrecifes de las 7 hermanas, un lugar que consideraban una tumba para cualquier barco. Una ruta que se pegaba a tierra de una forma suicida. Los antiguos no temían a las rocas, las usaban como escudos, explicó, su voz resonando en el salón ahora silencioso. Sus barcos eran más pequeños, más ágiles. Sabían que la marea alta abre caminos que la marea baja convierte en trampas mortales. Les habló de cómo el color del agua delata la profundidad, de cómo el comportamiento de los araos indica la presencia de bancos de arena sumergidos. No estaba ofreciendo magia, sino una forma olvidada de mirar el mar. Estaba devolviéndoles un conocimiento que sus propios ancestros quizás poseyeron, y que se había perdido en favor de la fuerza bruta y de barcos más grandes y pesados. Les estaba diciendo que la astucia, no el tamaño, era la clave para vencer a aquel mar. Iago, el hijo de Ramiro, un joven de su misma edad con la arrogancia que da la fuerza y el linaje, se abrió paso entre los hombres. Era considerado el mejor navegante del clan, y la audacia de Zaira era un insulto directo a su pericia. Con la punta de su bota de cuero, borró de una patada una parte crucial del mapa de carbón. «Brujería de moros», sentenció con desprecio. «Quiere llevarnos a la muerte para vengar su esclavitud. Es una trampa tan clara como el agua de un manantial. Nos estrellaremos contra las rocas y ella escapará en la confusión, o simplemente disfrutará sabiendo que ha hundido nuestra mejor nave». Su acusación era grave, pero reflejaba el miedo y la superstición de todos. Por primera vez desde que Zaira había empezado a hablar, Ramiro se movió. Se levantó lentamente de su silla, y su imponente figura pareció ensombrecer aún más el salón. Se acercó al mapa borroso en el suelo, y luego clavó sus ojos de tormenta en ella. No gritó. Su voz fue un murmullo grave y peligroso. «¿De dónde has sacado este conocimiento, muchacha?» La pregunta era una daga. No le preguntaba por la ruta, sino por su origen, por su fuente. Quería saber si hablaba desde la sabiduría, o desde la locura, desde la lealtad, o desde la traición. El destino de Zaira no dependía ya del mapa, sino de la credibilidad de su respuesta. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Zaira tragó saliva, sintiendo la sequedad de su garganta. Miró a Ramiro a los ojos, sin la sumisión de una esclava, sino con la franqueza de alguien que no tiene nada más que perder que la verdad. «De mi abuelo»,
dijo con una voz sorprendentemente firme. Era mercader en Cádiz. Comerciaba con estaño de las islas de más allá del mundo, y con ámbar de las tierras del hielo. Sus cartas de navegación no estaban en pergaminos que la humedad pudre, sino en su memoria. Me contaba historias de los primeros navegantes, los hombres de piel oscura que llegaron a estas costas cuando vuestros ancestros aún no habían aprendido a ponerle quilla a un tronco. Ellos no temían a los espíritus de esta costa, porque ellos eran los espíritus. La mención de Cádiz y de una estirpe de mercaderes ancestrales tuvo un efecto inesperado. Aportó un ancla de verosimilitud a su increíble historia. Ya no era el delirio de una esclava, sino la herencia de un linaje de marinos. Seguía siendo una locura, pero ahora era una locura con raíces, con una historia detrás. Ramiro permaneció en silencio durante un largo minuto, en el que Zaira sintió cómo el corazón se le detenía. Podía ver la lucha en su rostro. Por un lado, la prudencia y la desconfianza. Por otro, la imagen de su gente pasando hambre, de su clan perdiendo lentamente su poder. La certeza de la inanición contra la posibilidad de la salvación. El riesgo era la tripulación de un barco. El premio, la supervivencia. Finalmente, Ramiro tomó su decisión, un acto de fe nacido de la más absoluta desesperación. «Se hará», declaró con una voz que no admitía réplica. Los murmullos de protesta se ahogaron antes de nacer. «Pero no arriesgaremos la roca negra continuó, señalando a Yago. «Tú tomarás la gaviota Es vieja pero rápida y de poco calado. Y llevarás solo a los hombres necesarios». La elección de la gaviota era lógica, pero la de su hijo como capitán era una sentencia. Iago, el más escéptico, el que más la odiaba, sería el encargado de validar o refutar su palabra. Ramiro se giró hacia Zaira. «Él probará tu verdad. Y si es mentira, él será tu verdugo». Los días que siguieron hasta la partida de la gaviota estuvieron cargados de una electricidad hostil. Zaira se convirtió en un paria aún más señalado. Era el centro de todas las miradas, el receptáculo de todas las ansiedades del clan. Las mujeres la miraban con odio, viéndola como la responsable de poner en peligro a sus hijos y maridos. Los hombres la ignoraban con una frialdad que cortaba el aire. Comía sola, trabajaba sola. Y por las noches, el miedo era su única compañía. Si el barco no volvía, sabía que su muerte sería un espectáculo público, un ejemplo para que nadie más osara desafiar el orden establecido. Se había jugado su vida a una sola carta, y ahora solo podía esperar a que la partida terminara. Tuvo que pasar horas con Iago y los 5 hombres de su tripulación, que la trataban con un desprecio apenas disimulado. Por orden directa de Ramiro, estaban obligados a escucharla. Sobre una piel de ciervo curada, Zaira dibujó el mapa con mucho más detalle, usando una mezcla de carbón y grasa para que no se borrara. Marcó cada escollo, cada corriente, cada refugio natural. Les enseñó a interpretar el oleaje que delata una roca sumergida, a usar la sombra de un acantilado como reloj solar para medir las mareas. Era como enseñar a leer a alguien que se niega a creer en las letras. Cada explicación era recibida con un gruñido de incredulidad o una objeción sarcástica. Pero ella persistió con una paciencia gélida. Iago era su principal antagonista. Cuestionaba cada trazo del mapa, cada instrucción. «Aquí nos dices que pasemos a 10 varas de la costa. Las rocas nos abrirían el casco como si fuera una cáscara de huevo», protestaba, golpeando la piel con el dedo. Zaira, sin levantar la voz, respondía con la calma de un maestro. «Solo durante la pleamar de la luna nueva. El agua sube más de 2 brazas en ese punto y crea un canal seguro que dura menos de 1 hora. Debéis pasar justo cuando el sol toque la cima del fraile. Ni un minuto antes, ni un minuto después». Su precisión era tan desconcertante que, a pesar de su desconfianza, Iago no podía evitar sentir un escalofrío de duda. ¿Y si la mora estaba diciendo la verdad? La noche antes de la partida, un guardia la escoltó a los aposentos de Ramiro. Era un espacio austero, dominado por una gran mesa de madera y armas colgadas en la pared. El líder del clan estaba de pie, de espaldas a ella, mirando a través de un pequeño ventanuco el mar oscuro y embravecido. No se volvió para mirarla. El silencio se alargó, pesado y amenazante. Zaira esperó, con las manos entrelazadas para que no le temblaran. Sentía que aquel era su verdadero juicio,
No el que le harían los hombres si fracasaba, sino el que estaba teniendo lugar en la mente de aquel hombre. Finalmente él se giró, y sus ojos grises la traspasaron como dos fragmentos de hielo afilado. No sé si eres una bendición enviada por los antiguos dioses o una maldición susurrada por el diablo del sur, dijo Ramiro, su voz tan baja que apenas era un rumor. Pero te juro por los huesos de mi padre que yacen bajo esta misma roca, que si mi hijo no regresa, si esto es un engaño para tu propia huida o para nuestra ruina, no habrá muerte lo suficientemente lenta para ti. Haré que supliques por el final que le diste a mis hombres, y no te lo concederé. Buscaré tu alma en el más allá para seguir atormentándola. La amenaza no era un exabrupto de ira, sino una promesa fría, metódica y absolutamente creíble. Un terror glacial recorrió la espalda de Zaira, pero no bajó la mirada. Sostuvo la de Ramiro, dejando que viera la verdad desnuda en sus ojos. No es un engaño, respondió, su voz temblorosa pero clara. Es la única moneda de valor que poseo. Mi vida entera va en ese barco, tanto como la de su hijo. Si la *gaviota* se hunde, yo me hundo con ella. No había artificio en sus palabras, era la simple y llana verdad. Su apuesta no era por el poder, ni siquiera por la libertad en aquel momento. Era una apuesta por el derecho a seguir respirando, por demostrar que su vida, la vida que Marco había tasado en unas pocas monedas, tenía un valor incalculable. Ramiro asintió lentamente, una sola vez, y le indicó que se marchara. El amanecer de la partida fue plomizo y desapacible. Todo el clan se congregó en la playa, pero no había vítores ni despedidas alegres. El silencio era el de una vigilia. Las olas grises rompían con un sonido monótono y fúnebre. Zaira se mantuvo apartada de todos, cerca de los secaderos de pescado, una figura solitaria envuelta en una manta raída. Sentía las miradas de las mujeres como agujas clavándose en su espalda. Eran las madres, esposas y hermanas de los 6 hombres que iban a poner a prueba su palabra. Para ellas, Zaira era una hechicera que los enviaba a una muerte segura. El viento frío le traía el olor a sal y a fatalidad, el mismo olor que sintió el día que llegó a aquella costa. Iago subió a la *gaviota* de un salto ágil, sin dedicarle una sola mirada. Su tripulación lo siguió, con los rostros sombríos y la determinación de quien va a cumplir con una orden suicida. Cuando soltaron las amarras y la pequeña embarcación comenzó a separarse del muelle, Iago se giró, y sus ojos se encontraron con los de ella a través de la distancia. No había compasión ni duda en su mirada, solo una fría advertencia, la promesa de una venganza personal si todo salía mal. Zaira sostuvo la mirada hasta que el barco fue solo una silueta recortada contra el cielo gris, un pedazo de madera y esperanza navegando hacia lo desconocido, llevándose con él su único y frágil futuro. Entonces comenzó la espera, una forma de tortura mucho más sutil y cruel que el trabajo físico. Cada día era una vida entera. El sol salía y se ponía, las mareas subían y bajaban, y la ausencia de la *gaviota* se convertía en una presencia tangible y opresiva. Zaira seguía con sus tareas, sus manos moviéndose de forma automática para limpiar el pescado o remendar las redes, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en el mar, a bordo de aquel barco, visualizando cada tramo de la ruta, sintiendo el rocío en su cara, escuchando el crujir de las maderas, y rezando a dioses que casi había olvidado para que sus recuerdos fueran precisos, y la suerte estuviera del lado de aquellos hombres. El silencio del clan se transformó en una acusación muda y constante, ya no había burlas abiertas, sino una hostilidad helada que la aislaba por completo. Si el cielo se encapotaba y se desataba una tormenta, sentía sus miradas culpándola del mal tiempo. Si el viento arreciaba, era ella quien lo había invocado para destruir el barco. Se convirtió en el chivo expiatorio de todos sus miedos. Durante las comidas, nadie se sentaba cerca de ella, creando un vacío a su alrededor. Aprendió lo que era la verdadera soledad, no la ausencia de gente, sino estar rodeada de personas que desean tu inexistencia. Cada bocado de pan duro se le hacía una bola en la garganta. Y con el paso de los días, la duda comenzó a corroer su propia confianza. ¿Y si las historias de su abuelo eran solo fanfarronadas de un anciano para impresionar a su nieta? ¿Y si su memoria había embellecido y simplificado los peligros, convirtiendo trampas mortales en simples obstáculos? La idea de haber enviado a 6 hombres a la muerte por un cuento infantil, era un veneno que le quemaba las entrañas por la noche.
Se despertaba sudando, con imágenes de la gaviota haciéndose astillas contra las rocas, con los rostros de los hombres ahogándose en el agua helada. El peso de la responsabilidad era una losa que amenazaba con aplastarla. La certeza de su inminente castigo era casi un alivio comparado con la tortura de la culpa. Pasó una semana, luego 2. La esperanza, que al principio era una brasa diminuta en el corazón del clan, se fue extinguiendo hasta convertirse en ceniza fría. Empezaron a hablar de la gaviota y de su tripulación en tiempo pasado. Las mujeres de los marineros comenzaron a llevar un luto discreto, una tristeza silenciosa y digna que era, a la vez, una condena para Zaira. Sentía cómo la red se cerraba a su alrededor. Sabía que Ramiro solo estaba esperando un tiempo prudencial, quizás la próxima luna nueva, para declarar oficialmente la pérdida y ejecutar su sentencia. El tiempo se le agotaba, y cada amanecer era una sorpresa por seguir viva, y una nueva jornada de angustia. Ramiro dejó de mirarla por completo. Su indiferencia era más aterradora que su ira. Para él, ella ya estaba muerta. Solo quedaba el tram. El tiempo se había agotado. Era una certeza que flotaba en el aire, tan densa como la niebla matutina. Zaira lo sentía en la forma en que la gente apartaba la mirada cuando pasaba, como si ya fuera un fantasma. Ramiro había dictado la sentencia con su silencio. La próxima luna llena, cuando el ciclo de las mareas se completara, su propio ciclo vital llegaría a su fin. Ya no sentía el pánico agudo de las primeras semanas de espera. En su lugar se había instalado una extraña calma, una resignación fría y afilada como un cuchillo de desescamar. Había hecho su jugada, había puesto sobre la mesa la única cosa de valor que poseía, y había perdido. Ahora solo quedaba afrontar el final con la misma dignidad silenciosa, con la que había soportado el principio de su cautiverio. Pasaba las noches repasando mentalmente el mapa de su abuelo, no con la angustia de quien busca un error, sino con la melancolía de quien se despide de un legado. Cada corriente, cada arrecife, cada cabo, era un verso de un poema que solo ella conocía. Se preguntaba si Iago y sus hombres habrían encontrado la muerte en las fauces del diablo, o si se habrían perdido en la niebla perpetua del Cabo de las Ánimas. Se sentía responsable, no solo de su propia muerte inminente, sino de la de aquellos 6 hombres que la odiaban. La ironía era amarga. Había intentado comprar su vida con un conocimiento que, al final, solo había servido para precipitar la muerte de otros. Su único consuelo era que Marco nunca sabría el final de su historia. En las cocinas el trabajo seguía su ritmo implacable, pero ahora estaba teñido de un aire fúnebre. Las mujeres que antes la hostigaban con su desprecio, ahora la ignoraban con una solemnidad casi respetuosa. Era la quietud que precede a la ejecución. Una mañana, mientras vaciaba un cubo de desperdicios de pescado en los acantilados, una de las mujeres mayores, la misma que la había humillado el día que derramó la salmuera, se le acercó. No dijo nada. Simplemente le ofreció un trozo de pan de centeno, uno de los buenos, con un poco de grasa de cerdo untada. Fue un gesto pequeño, un acto de piedad hacia una condenada. Zaira lo aceptó con un leve asentimiento, entendiendo que era una despedida. El día de la luna nueva amaneció con un cielo de un gris tan uniforme, que parecía una losa de pizarra a punto de desplomarse sobre el mundo. Un viento gélido barría la costa, levantando pequeños remolinos de arena y sal. Zaira sabía que aquel sería su último día. La llamaron del gran salón poco después del mediodía. Ramiro estaba sentado en su silla, con 2 de sus hombres más leales a cada lado. Su rostro era una máscara de piedra. No hubo un juicio formal, no hacían falta palabras. Su fracaso era evidente, escrito en el horizonte vacío, y en las semanas de silencio. Zaira se preparó para la sentencia, cerrando los ojos por un instante y evocando el calor del sol de su tierra, un último recuerdo para llevarse a la oscuridad. Esperaba el dolor, la humillación final, el arrastre hacia las rocas donde se ejecutaban las sentencias. Pero en lugar de eso, escuchó un grito lejano, agudo, y casi inhumano. Provenía del puesto de vigilancia, en lo alto del acantilado. El grito se repitió, y esta vez llevaba una palabra reconocible, una palabra que hizo que todos en el salón se congelaran. ¡Vela! Una vela en el horizonte. Podía ser cualquier cosa. Un barco perdido, un mercader despistado, o peor aún, piratas berberiscos buscando un lugar donde guarecerse de la tormenta que se avecinaba. Pero también podía ser otra cosa, una posibilidad tan remota y tan increíble que nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta.
El mundo por un instante contuvo la respiración. Como movidos por un solo impulso, todos salieron del salón y corrieron hacia la playa. Ramiro iba a la cabeza, su pesada capa de piel ondeando a su espalda. Zaira fue arrastrada por la multitud, olvidada por un momento en la repentina explosión de ansiedad y esperanza. Se quedaron en la orilla, protegiéndose los ojos del viento y la llovizna, mirando fijamente aquel punto diminuto que se balanceaba sobre las olas grises. Era imposible distinguirlo con claridad, una mancha oscura contra un mar de plomo. La tensión era insoportable. Si era un barco enemigo, tendrían que prepararse para luchar. Si era el gaviota tendrían que prepararse para un milagro. Zaira sintió que el corazón le martillaba contra las costillas, un tambor salvaje y desbocado. Poco a poco, a medida que la embarcación luchaba contra el viento en contra para acercarse a la costa, sus formas se fueron definiendo. Era pequeña, ágil. Tenía el mástil inclinado de una forma familiar. Un murmullo recorrió a la multitud. «Es ella», susurró alguien. «Es la gaviota *». No había alegría en sus voces, solo un asombro incrédulo. El barco parecía pesado, más hundido en el agua de lo que debería. Navegaba con lentitud, como un animal cansado que regresa a su madriguera, tras una larga y ardua cacería. Zaira no podía respirar. Cada fibra de su ser estaba concentrada en aquella silueta, rezando para que no fuera una alucinación, un último espejismo cruel antes del final. La espera había terminado, pero ahora comenzaba una nueva, aún más terrible. El barco entró en la pequeña bahía protegida por los acantilados. Ahora podían ver las figuras en la cubierta. 6 hombres. Estaban todos cansados, barbudos, con la ropa endurecida por la sal pero vivos. El silencio en la playa era absoluto, roto solo por el rugido del mar y el graznido de las gaviotas. Nadie vitoreaba. Era como si estuvieran viendo a fantasmas regresar del otro lado del velo. Y entonces, vieron la carga. La cubierta estaba abarrotada de fardos y barriles. Sacos que solo podían contener grano. Barricas que olían a vino incluso a esa distancia. Y telas de colores vivos que asomaban por debajo de las lonas mojadas. Una explosión de color en aquel mundo de grises y pardos. La gaviota no solo había vuelto triunfante. La quilla del barco raspó la arena de la orilla. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Iago saltó a tierra. Estaba más delgado, su rostro curtido por el sol y el viento, y en sus ojos había una expresión que Zaira nunca le había visto, una mezcla de agotamiento y un respeto a regañadientes. Ignoró a su padre, que había dado un paso al frente para recibirle. Ignoró los rostros atónitos de los miembros del clan. Con el agua salada goteando de sus botas de cuero, caminó directamente a través de la multitud, que se apartó a su paso como si fuera una aparición. Sus ojos no se apartaron de Zaira, cada paso que daba sobre la arena húmeda, resonaba en el silencio como el latido de un corazón. Se detuvo a un palmo de ella. Zaira se quedó inmóvil, sin saber si iba a golpearla, a escupirla o a matarla allí mismo por el infierno que le había hecho pasar. Era el hijo del jefe, el mejor navegante, y ella, una esclava, lo había enviado a una misión suicida. Él la miró fijamente durante un largo instante, un instante en el que todo el clan pareció dejar de respirar. Y entonces, lentamente, ante la mirada incrédula de todos, Iago, el orgulloso y arrogante heredero de la Roca Negra, inclinó la cabeza. No fue una reverencia profunda, sino un gesto seco, un reconocimiento forjado en el mar y el peligro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Levantó la vista y su voz, ronca por la sed y el cansancio, resonó en la playa con una claridad rotunda. La ruta es real. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la mente de todos. Luego se volvió hacia su padre y el resto del clan. El camino de la sureña es difícil, traicionero, pero nos llevó más allá de los piratas, a los puertos del sur. Nos ha salvado. La última frase no fue una simple afirmación, fue una declaración, un veredicto, que cambió el mundo de Zaira para siempre. Un murmullo recorrió la multitud, un sonido que no era de alegría, sino de puro y absoluto desconcierto. La bruja que iban a ejecutar se había convertido en su profeta. El hechizo se rompió, de repente la playa estalló en un caos de gritos y actividad.
Los hombres se lanzaron al agua para ayudar a asegurar el barco, las mujeres corrían de un lado a otro, llorando y riendo al mismo tiempo mientras abrazaban a sus maridos e hijos que regresaban de entre los muertos. Empezaron a descargar la mercancía, pasando de mano en mano los sacos de trigo, las ánforas de aceite, las barricas de vino. Eran tesoros, símbolos de un futuro que creían perdido. En medio de la euforia, Zaira permaneció inmóvil, como el ojo tranquilo de un huracán. La oleada de alivio fue tan abrumadora que sintió que las rodillas le flaqueaban. Había sobrevivido. Ramiro se acercó a ella. Su rostro de piedra era indescifrable, pero sus ojos de tormenta la miraban de una forma nueva. No había gratitud, no todavía, pero la hostilidad había desaparecido, reemplazada por una evaluación profunda y compleja. Estaba midiendo su valor, recalculando su lugar en el mundo. No dijo nada. Simplemente extendió su mano grande y callosa, y le hizo un gesto para que lo siguiera. La guió a través de la multitud que celebraba, apartándose a su paso, y la llevó de vuelta al gran salón. El fuego del hogar central casi se había extinguido. Con unas pocas patadas expertas, Ramiro reavivó las brasas y lanzó un par de troncos secos que prendieron al instante, llenando la estancia de luz y calor. Él se sentó en su gran silla de roble, el asiento del poder, el trono del clan. Zaira se quedó de pie en el centro de la sala, esperando. Sabía que, a pesar de la euforia de la playa, su destino final se decidía en aquel momento, en la quietud de aquella sala. Ramiro cogió un cuerno de la mesa, lo llenó de vino de una de las barricas recién traídas, y bebió un largo trago. Luego, en lugar de dejar el cuerno en la mesa, se lo tendió a ella. Fue un gesto simple, pero cargado de un simbolismo que todos en aquella costa entenderían. Compartir el primer trago de la nueva riqueza era un honor reservado a los capitanes, a la familia, a los iguales. Zaira cogió el cuerno con manos temblorosas y bebió. El vino era áspero y fuerte, y le quemó la garganta, pero también la llenó de un calor que se extendió por todo su cuerpo, ahuyentando el frío que llevaba meses instalado en sus huesos. Devolvió el cuerno a Ramiro, que asintió lentamente. Luego, con un gesto de su cabeza, señaló el banco de madera que estaba a su derecha, junto al fuego, el lugar que normalmente ocupaba Iago, su heredero. Siéntate, gruñó, su voz todavía áspera, pero desprovista de la amenaza de antes. Hay mucho de qué hablar, tienes que enseñarnos a leer ese mar tuyo. Sentarse en aquel banco fue el paso más largo y difícil de su vida. Al hacerlo, cruzó una frontera invisible. Dejó de ser una posesión, una herramienta, una esclava que dormía en un jergón de paja. Se convirtió en algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. Mientras sentía el calor del fuego en su rostro, escuchó cómo la celebración en el exterior crecía, cómo los sonidos de la vida y la esperanza volvían a llenar el aire de la Roca Negra. No se sentía triunfante, ni siquiera feliz. Se sentía vacía, exhausta, como una playa después de que la marea de una tormenta se haya retirado, dejando tras de sí un paisaje completamente nuevo y desconocido. La noticia del éxito de la *gaviota* corrió por la costa quebrada como el fuego en un brezal seco. En cuestión de días, los líderes de los otros caseríos y clanes empezaron a llegar a la Roca Negra. Venían con recelo, atraídos por los rumores de una ruta segura hacia el sur, una leyenda hecha realidad. Al principio, no podían creer que la clave de su salvación proviniera de una esclava sureña. Lo veían como un truco de Ramiro para ganar poder, una artimaña para someterlos. Pero la evidencia era innegable. Los almacenes de la Roca Negra rebosaban de grano y sus hombres bebían vino en lugar de sidra agria. La prosperidad tenía un olor inconfundible. Ramiro convocó un gran consejo en su salón. Los jefes de los clanes del Faro, del caserío de la Arena y de las pequeñas aldeas pesqueras, se sentaron alrededor del fuego, sus rostros curtidos llenos de desconfianza. Discutieron durante horas, gritando y golpeando la mesa. Todos querían la ruta, pero nadie confiaba en los demás para compartirla. Las viejas rencillas, las disputas por caladeros y los insultos ancestrales envenenaban cualquier posibilidad de acuerdo. Zaira observaba desde su nuevo lugar junto a Ramiro, en silencio. Escuchaba sus miedos, sus ambiciones, su orgullo. Se dio cuenta de que su mayor enemigo no eran los piratas ni el mar, sino ellos mismos.
Finalmente, cuando la discusión llegó a un punto muerto y las amenazas empezaron a volar por el aire, Ramiro la miró. Fue una cesión de poder silenciosa, una invitación a hablar. Zaira se levantó. Todas las cabezas se giraron hacia ella, algunos con curiosidad, otros con abierto desdén. Su voz, tranquila pero firme, cortó la tensión de la sala. No les habló de compartir una ruta, les habló de crear algo más grande. Les propuso unir sus barcos, crear una flota única para la Costa Quebrada. Una flota que no solo comerciaría sino que también protegería sus aguas de los piratas y de los abusos de los señores del interior. Les explicó que la ruta no era una simple línea en un mapa, sino un conocimiento vivo que cambiaba con las estaciones, las lunas y los vientos. Era demasiado compleja y peligrosa para que un solo clan la controlara. Requería la pericia combinada de todos sus mejores navegantes. La ruta no pertenece a la Roca Negra, dijo para asombro de Ramiro. Pertenece a esta costa. O la navegamos todos juntos, o el mar nos devorará a todos por separado. Les ofreció una visión, no un trato. Les habló de un futuro donde sus hijos no pasarían hambre, y donde el nombre de su costa sería sinónimo de riqueza y poder, no de aislamiento y pobreza. Hubo un largo silencio. La idea era radical, una locura. Los clanes de la costa llevaban siglos compitiendo, robándose redes y saboteando barcos. La confianza era una moneda más escasa que el oro. Pero las palabras de Zaira habían plantado una semilla. Les había mostrado que su debilidad no estaba en sus barcos o en sus hombres, sino en su división. Les había dado un enemigo común, la pobreza, y un objetivo compartido, la prosperidad. Por primera vez, no se miraron como rivales, sino como posibles socios, en una empresa desesperada y extraordinariamente ambiciosa. La esclava del sur les estaba enseñando una lección que habían olvidado: la unión hace la fuerza. El primero en hablar fue un viejo capitán del clan del Faro, un hombre con el rostro como un mapa de arrugas y los ojos del color del hielo. La muchacha habla con una sabiduría que no es de su edad, dijo, su voz grave resonando en el salón. Mi gente pasa hambre. Mis barcos se pudren en el puerto. Prefiero arriesgarme a la traición de un vecino que a la certeza de la inanición. Sus palabras rompieron el dique de la desconfianza. Uno a uno los otros líderes, movidos por la desesperación y por la extraña autoridad que emanaba de aquella joven, asintieron. Acordaron intentarlo. Forjarían una alianza, una hermandad de la costa, con una condición: que ella, Zaira, fuera quien diseñara cada viaje, quien decidiera las tripulaciones, y quien distribuyera los beneficios. De la noche a la mañana, Zaira se convirtió en mucho más que una consejera. Se convirtió en el eje sobre el que giraba el futuro de toda la costa. Pasaba sus días reunida con capitanes y patrones, hombres que unas semanas antes no la habrían considerado digna de limpiar sus botas. Sobre una gran mesa de madera en el salón de Ramiro, extendía cartas de navegación improvisadas en pieles de ciervo, y con trozos de carbón, trazaba las rutas, calculaba las mareas, y asignaba las tareas. Su mente, antes un refugio secreto, se había convertido en el activo más valioso de la región. Los hombres la escuchaban con una atención reverencial, asombrados por su conocimiento enciclopédico del mar. Su relación con Iago también cambió. El desprecio se transformó en un respeto a regañadientes y, con el tiempo, en una extraña camaradería. Él era el único que había navegado la ruta, el único que comprendía la magnitud de su conocimiento. Se convirtió en su mano derecha, el ejecutor de sus planes, el capitán de la nueva flota. Pasaban horas juntos, discutiendo sobre la velocidad del viento, la capacidad de carga de los barcos y las mejores tácticas para evitar las patrullas piratas. Él le enseñó los secretos de la navegación práctica, los nudos, los nombres de cada vela. Ella le enseñó a mirar el mar, no como un campo de batalla, sino como un tablero de ajedrez. La primera expedición conjunta fue un éxito rotundo. 3 barcos, uno de cada clan principal, zarparon juntos, y regresaron semanas después cargados hasta los topes. La riqueza comenzó a fluir por la Costa Quebrada, transformando la vida de su gente. Se reconstruyeron las casas, se repararon los muelles, y por primera vez en generaciones, hubo comida de sobra. Los niños dejaron de tener la mirada hambrienta de los cachorros abandonados, y sus risas empezaron a oírse de nuevo en las aldeas. Zaira no participaba en las celebraciones. Su satisfacción era más silenciosa, más profunda. La encontraba en el rostro de una madre que podía dar pan a su hijo,
o en el orgullo de un pescador que volvía con las bodegas llenas. Ya no dormía en el jergón de paja de las cocinas. Ramiro le había dado una pequeña estancia propia, cerca de sus aposentos. Era una habitación austera, con una cama de madera, una mesa y un pequeño ventanuco que daba directamente al mar. A menudo por la noche se quedaba allí, mirando las olas romper contra las rocas. El sonido que antes había sido la banda sonora de su prisión, ahora era el latido del corazón de su nuevo hogar. Ya no pensaba en el sur con la nostalgia dolorosa de una exiliada. Su pasado era una cicatriz, una parte de ella, pero ya no la definía. La joven soñadora que había muerto en el muelle había sido reemplazada por una mujer tallada en la misma roca que ahora la protegía. El poder, sin embargo, trajo consigo nuevas y pesadas cargas. Las decisiones que tomaba ya no afectaban solo a su propia supervivencia, sino a la de miles de personas. Un error de cálculo, una mala interpretación del viento, podía significar la pérdida de barcos y de vidas. El peso de esa responsabilidad la mantenía despierta por la noche. Además, su ascenso no fue bien recibido por todos. Había quienes la veían como una advenediza, una extranjera que había usurpado el poder que les correspondía por derecho de sangre. Sentía sus miradas envidiosas, escuchaba los susurros a sus espaldas. Aprendió que la gratitud es un sentimiento efímero, y que el poder siempre genera resentimiento. Un día, mientras supervisaba la reparación de una vela en el muelle, uno de los viejos consejeros de Ramiro, un hombre llamado Eneco que siempre se había opuesto a ella, se le acercó. «Disfruta de tu momento, sureña», le dijo con una sonrisa torcida, «pero recuerda que esta gente es como el mar. Hoy te alaban y te llevan en volandas, pero mañana, a la primera señal de tormenta, te arrastrarán al fondo sin pensarlo dos veces. No eres de aquí. Nunca lo serás». Sus palabras eran venenosas, pero contenían una verdad que Zaira no podía ignorar. Su posición era precaria, construida sobre el éxito y la necesidad. Sabía que tendría que demostrar su valía cada día. Esa noche no pudo dormir, las palabras de Eneco resonaban en su cabeza. Miró por su ventana el mar oscuro, infinito y amenazante. Por un momento, sintió una punzada de miedo, la misma soledad que la había atenazado a su llegada. ¿Y si Eneco tenía razón? ¿Y si todo aquello era un castillo de arena esperando a que subiera la marea? Pero entonces, vio las luces de los barcos anclados en el puerto, la flota que ella había creado. Vio la luz de las antorchas en el puesto de vigilancia, los hombres que protegían la costa siguiendo sus órdenes. Se dio cuenta de que ya no estaba sola. Su destino estaba indisolublemente ligado al de aquella gente, para bien o para mal. Con el tiempo, su influencia se extendió más allá de la planificación de rutas. La gente acudía a ella para resolver disputas, para pedir consejos sobre las cosechas o para mediar en peleas familiares. Su mente, lógica y observadora, resultaba ser tan útil para desenredar los nudos de las relaciones humanas como los de la navegación. Ramiro, viendo su sabiduría y la forma en que se ganaba el respeto de la gente, comenzó a delegar cada vez más en ella. Se convirtió en sus ojos y sus oídos, en la administradora silenciosa del clan. Aprendió a gobernar, no con la fuerza bruta de los hombres de aquella costa, sino con la inteligencia, la paciencia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Zaira cambió. Su cuerpo se endureció con el trabajo y el clima, pero fue su espíritu el que experimentó la transformación más profunda. La rabia que la había mantenido viva al principio se enfrió, convirtiéndose en una determinación de acero. La tristeza por su vida perdida se desvaneció, reemplazada por un feroz instinto de protección hacia la gente que ahora dependía de ella. Ya no era la víctima de una traición. Era la arquitecta de un nuevo mundo. Y mientras se erguía en los acantilados, con el viento del Cantábrico enredándose en su cabello, comprendió que el hombre que la había vendido no le había robado la vida, sino que, sin saberlo, le había regalado un destino mucho más grande del que jamás habría soñado. Los años que siguieron no solo trajeron riqueza, sino también un cambio profundo en el alma de la Costa Quebrada. La prosperidad, administrada con la mente fría y justa de Zaira, no se acumuló en las arcas de un solo clan. Se invirtió en la comunidad. Se construyeron rompeolas de piedra para proteger el puerto de las Galernas, se levantó una torre de vigilancia en el punto más alto del acantilado que servía también de faro improvisado en las noches de niebla, y se estableció un almacén común donde se guardaba una reserva de grano para los inviernos duros. La supervivencia dejó de ser una lucha diaria para convertirse en una certeza.
La gente empezó a pensar en el mañana, no solo en cómo sobrevivir al hoy. Y en cada una de esas piedras, en cada saco de trigo, estaba la huella invisible de la esclava sureña. Zaira instituyó algo que nadie en aquella costa había conocido, una escuela. No una de letras y números, sino de mar. Reunía a los muchachos y muchachas más despiertos en la playa durante la marea baja, y con un palo, dibujaba en la arena las cartas de navegación que guardaba en su memoria. Les enseñaba a leer las estrellas, a predecir el tiempo por el color del cielo al amanecer, y a escuchar el lenguaje del viento. Les transmitió el conocimiento de su abuelo, no como un secreto, sino como una herencia que ahora pertenecía a aquella tierra. Quería que la Costa Quebrada no dependiera nunca más de una sola persona, ni siquiera de ella. Estaba forjando una nueva generación de navegantes que llevarían su legado más allá de su propia vida. Su relación con Iago se asentó en un equilibrio de poder único y no escrito. Él era el brazo ejecutor, el capitán de capitanes, el hombre cuya valentía en el mar era legendaria. Ella era la estratega, la mente que veía el tablero completo, la que tomaba las decisiones que afectaban a la economía y la diplomacia de la alianza de clanes. No había amor romántico entre ellos, sino algo quizás más fuerte y duradero, un respeto forjado en el peligro y una confianza absoluta en las habilidades del otro. Gobernaban juntos, la roca y la marea, la fuerza y la inteligencia. La gente de la costa los veía como las dos caras de una misma moneda, el nuevo símbolo de su renacimiento. La justicia también cambió bajo su influencia. Antes, las disputas se resolvían con cuchillos en un callejón, o con la ley del más fuerte. Zaira, con el respaldo de Ramiro I y de Iago después, estableció un consejo de ancianos, uno de cada clan, para mediar en los conflictos. Ella no participaba directamente, pero todos sabían que sus principios de equidad y razón flotaban en el aire de aquellas reuniones. Enseñó a aquella gente, acostumbrada a la brutalidad de la supervivencia, que la palabra podía ser más afilada que el acero, y que un acuerdo justo construía puentes más sólidos que los de la piedra. Lentamente la violencia tribal que había definido sus vidas durante siglos, empezó a ceder ante una nueva forma de convivencia. Con el paso del tiempo, el rostro de Ramiro se fue surcando de más arrugas, y su paso, antes firme como el de un oso, se volvió más lento. La vejez le fue robando la fuerza física, pero su mente se mantuvo lúcida. Pasaba largas horas sentado junto al fuego, observando a Zaira, viendo cómo la joven que había comprado por un puñado de monedas, se había convertido en el pilar de su mundo. No sentía celos de su poder, sino un profundo y silencioso orgullo. Veía en ella la continuación de su propio sueño, un clan fuerte, una costa unida. Y comprendió que, a veces, el futuro no llega a través de la sangre del propio linaje, sino a través del espíritu de alguien a quien el destino, de forma extraña, pone en tu camino. Una noche, cuando el invierno arreciaba con especial virulencia, Ramiro la mandó llamar a sus aposentos. Estaba postrado en su lecho, y su respiración era un fuelle cansado. A su lado estaba Iago, con el rostro sombrío. El viejo líder tomó la mano de Zaira, una mano que ya no era suave y delicada, sino callosa y fuerte como la de cualquier pescador. Sus ojos grises, antes tormentosos, ahora estaban en calma, como el mar después de la tempestad. La costa aúlla ahí fuera, susurró, su voz apenas un hilo. Pero aquí dentro, por primera vez en mi vida, hay calor y el olor a pan recién hecho. Eso es obra tuya, muchacha. No dejes que nunca vuelvan a pasar frío. Ramiro murió al amanecer, con la primera luz grisácea colándose por la ventana. Su muerte dejó un vacío de poder, que podría haber hecho añicos la frágil alianza. Durante el funeral, mientras el cuerpo del viejo líder era entregado al mar desde lo alto de los acantilados, según la antigua costumbre, Zaira sintió las miradas de los otros jefes de clan sobre ella. Era el momento de la verdad. Sin la protección de Ramiro, seguirían sus órdenes. O volverían a las viejas rencillas, devorándose los unos a los otros por los restos de la prosperidad que ella había creado. El futuro de la Costa Quebrada pendía de un hilo, tan fino como la llovizna que caía sobre ellos. Fue Iago quien selló su destino. Cuando la ceremonia terminó, convocó a todos los capitanes y líderes en el gran salón. Se puso de pie, no en el asiento de su padre sino junto a él, dejando el lugar de poder vacío. Su voz resonó con una autoridad nueva, la de un hombre que ya no era el heredero, sino el líder.
Mi padre nos dejó un legado de fuerza, dijo. Pero fue ella, y señaló a Zaira, quien nos enseñó a usarla con inteligencia. Él era la roca. Ella es la mar que la moldea. A partir de hoy, la Costa Quebrada tendrá 2 líderes. Yo comandaré a los hombres en la batalla y en la tormenta. Ella comandará nuestro futuro. Nadie se opuso. La propuesta de Yago era sabia, y reconocía una verdad que todos, en el fondo, ya habían aceptado. Zaira no era una consejera, era una reina sin corona. En aquel momento, en el silencio solemne del salón, dejó de ser la sureña para siempre. Se convirtió en algo más. Un viejo pescador, el más anciano del clan, se levantó y, con voz temblorosa por la edad, le dio su nuevo nombre, un título que nació de la propia gente, Señora de la Mar y la Rocha. El nombre se extendió como una ola, y desde ese día, así fue conocida en toda la costa norte, una leyenda forjada en el frío y la sal. Los años pasaron, convirtiendo la juventud de Zaira en una madurez serena y poderosa. La Costa Quebrada se transformó en una potencia comercial reconocida. Sus barcos, con la enseña de una roca negra sobre una ola blanca, navegaban hasta los puertos más lejanos, comerciando no solo con pescado, sino con hierro de las montañas, madera de los bosques y la artesanía de su gente. Zaira nunca volvió a pisar las tierras del sur. No por miedo ni por rencor, sino porque ya no sentía ninguna conexión con ellas. Su hogar estaba allí, en el norte, en el sonido del mar contra los acantilados, y en los rostros curtidos de la gente que la había acogido como una de los suyos. Un día, un mercader que venía de Cádiz, atraído por la fama de la nueva ruta del norte, fue recibido por Yago y Zaira en el gran salón. Mientras hablaban de precios y cargamentos, el hombre, queriendo congraciarse, les contó las últimas noticias de su ciudad. Habló de la caída de ciertas familias de comerciantes, de la ruina de otras. Mencionó de pasada a un tal Marco, un marino que había perdido su barco y su fortuna en una apuesta estúpida, y que ahora malvivía en los muelles, contando historias de sus supuestos grandes viajes a cambio de un trago de vino. Un hombre acabado, patético, olvidado por todos. Zaira escuchó el nombre sin que un solo músculo de su rostro se contrajera. El nombre de Marco ya no era una daga en su memoria, sino el eco de una palabra en un idioma extranjero que casi había olvidado. Sintió una punzada, no de dolor ni de odio, sino de una extraña y lejana piedad. Pensó en el hombre que la había vendido, convencido de su debilidad, y en el destino miserable que él mismo se había labrado. Él había elegido una bolsa de plata. Ella, sin saberlo, había sido arrojada a un reino. No dijo nada, simplemente asintió y cambió de tema, volviendo a discutir el precio de la lana. El pasado, por fin, estaba muerto y enterrado. Su vida se tejió con los hilos de su nueva comunidad. Celebró las bodas de los jóvenes que había visto crecer, meció en sus brazos a sus hijos y compartió el luto cuando el mar, caprichoso y cruel, se cobraba su tributo. Nunca se casó ni tuvo hijos propios. Su familia era toda la costa, y su legado no estaba en un linaje de sangre, sino en la flota de barcos que surcaba el horizonte, y en la paz que reinaba entre los clanes. Se convirtió en una figura casi mítica, una mujer cuya sabiduría parecía tan antigua como las rocas sobre las que caminaba. Su acento del sur se había suavizado, mezclándose con la cadencia áspera del norte, creando una forma de hablar única, como ella. A veces, en las noches de calma, cuando la luna llena plateaba la superficie del mar, subía sola a lo alto del acantilado, al mismo lugar desde donde había visto alejarse el asterisco viento del sur asterisco tantos años atrás. El espigón de piedra seguía allí, pero ya no era un símbolo de su traición, sino el punto de partida de su verdadera vida. Miraba el agua, y ya no veía una barrera, una prisión, sino un camino, una fuente de vida, un ser vivo al que había aprendido a amar y a respetar. El viento ya no le susurraba promesas rotas, sino que le traía el olor a sal y a hogar, un olor que ahora era parte de su propia piel. Ya no era la joven soñadora que creía en las coplas de amor. Se había convertido en la protagonista de una copla mucho más grande y real, una que los pescadores cantaban en las tabernas, la historia de la esclava que se convirtió en reina. Pero ella sabía que no era una reina. Las reinas heredan coronas y palacios. Ella lo había ganado todo con su mente y su resistencia. Había conquistado su libertad no huyendo, sino echando raíces en la tierra más hostil que se pueda imaginar, demostrando que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse sobre la roca más afilada. Una de esas noches, Yago,
ya un hombre maduro con la barba entrecana como la de su padre, subió a buscarla. Se quedó a su lado en silencio, mirando con ella el horizonte. No necesitaban hablar. Su complicidad se había tejido a lo largo de décadas de luchas y triunfos compartidos. Él era el ancla de la costa, su conexión con la tierra y la tradición. Ella era las velas, siempre mirando hacia el futuro, hacia el próximo viaje. Juntos, habían convertido un puñado de aldeas pobres y enfrentadas en una nación. Una pequeña nación del mar, orgullosa e independiente. ¿En qué piensas?, preguntó él finalmente, su voz grave rompiendo el silencio. Zaira tardó un momento en responder. Su mirada estaba perdida en la inmensidad oscura del Cantábrico, donde las luces de sus barcos de pesca parpadeaban como estrellas caídas. Pensaba, dijo ella con una media sonrisa, que el hombre que me trajo aquí me vendió muy barato. No había amargura en su voz, solo la constatación de un hecho. Una ironía tan vasta como el propio océano. Iago asintió, comprendiendo la profundidad de aquellas sencillas palabras. El precio de su traición había sido la creación de todo aquello que ahora se extendía ante sus ojos. El recuerdo de su tierra natal, de los patios encalados, y el olor a azahar, se había convertido en una acuarela desvaída, un sueño de otra vida que perteneció a otra persona. Ya no sentía nostalgia. ¿Cómo podría, cuando cada roca de aquella costa era un hueso de su propio esqueleto, cada ola una pulsación de su propia sangre? Había llegado como una extraña, una pieza que no encajaba, pero con el tiempo, la tierra y ella se habían amoldado la una a la otra hasta fusionarse. Ya no era una mujer del sur viviendo en el norte, era simplemente de allí. Una parte indivisible del paisaje, tan esencial como el viento o la marea. En sus últimos años, su figura se encorvó con acento agudo ligeramente, y su cabello oscuro se tornó del color de la espuma del mar. Pero sus ojos conservaron hasta el final el brillo agudo de la inteligencia, la capacidad de ver más allá del horizonte, de leer las corrientes ocultas bajo la superficie. Se convirtió en la abuela de todos, la guardiana de la memoria de la costa. Los niños se sentaban a sus pies, para escuchar no las historias de su Cádiz natal, sino las leyendas de la propia Costa Quebrada, historias de valientes capitanes, de monstruos marinos, y de cómo su pueblo, unido, había vencido al hambre y a la desesperación. Cuando finalmente sintió que su tiempo llegaba a su fin, no pidió ser enterrada en tierra, pidió lo que le correspondía por derecho. Su cuerpo, envuelto en una vela de barco, fue llevado por Iago y los capitanes más ancianos a lo alto del acantilado. No hubo lágrimas, sino un silencio solemne y respetuoso. Le dieron el funeral de un gran líder, el mismo que le habían dado a Ramiro. Su cuerpo fue entregado al mar que había sido su carcelero, su maestro, y finalmente, su reino. Mientras la figura envuelta desaparecía en las aguas grises, una ráfaga de viento barrió la costa, como un último suspiro, o quizás, como un saludo. Zaira no dejó tras de sí un linaje de sangre, pero su herencia era inmensamente más grande. Dejó una flota, una alianza, una escuela, una forma de vida. Dejó un pueblo que había aprendido a mirar al mar no con miedo, sino con conocimiento. La joven que llegó a aquella costa atada y rota, creyendo que su vida había terminado, se había transformado para siempre, no en una víctima de su destino, sino en la dueña absoluta del suyo. Y en el corazón de la roca, y en el alma del mar, su historia se convirtió en leyenda, un susurro eterno en el viento del Cantábrico, que contaba cómo una mujer, armada solo con su voluntad, había movido las mareas del mundo.